Muy buenas tardes, queridos alumnos. Los saluda su profesor William Ríos del curso de Razonamiento Verbal. Espero que se encuentren todos muy bien de salud y muy motivados para trabajar el día de hoy un nuevo tema. Como bien lo anunciamos la semana pasada, el tema es conectores lógicos. Bien. A ver, saludamos cordialmente a Adriano Matías, ¿cómo estás? Alejandro Magno, muy buenas tardes. André Jesús, Andrea Lozada, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Carlos Cadena, muy buenas tardes. Enrique Arturo Chiche, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien de salud. Claudia Lisa, buenas tardes. Fátima Collado, ¿qué tal? Juan Pablo Gamarra, buenas tardes. Mireya Angie Aredo, ¿cómo estás? Romina, muy bien muchachos, vamos a comenzar una nueva sesión de clases el día de hoy en nuestro ciclo Vacaciones Útiles 2021. Su colegio Saco Olivero School le da la más cordial bienvenida. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Listos? ¿Preparados? Les dije muchachos, revisen el tema. Sí, cierto, en internet hay mucha información para poder formarse una idea más exacta y de esa manera pues reforzar nuestros conocimientos, consolidarlos. Bien, pasamos entonces a desarrollar nuestra clase el día de hoy. Conectores lógicos, o también llamado conectores lógico-textuales. ¿Estamos? Muy bien. Antes de comenzar nuestro tema, vamos a hablar de los objetivos que buscamos, ¿ya? ¿Qué queremos lograr al trabajar este tipo de contenidos? Vamos a ver. Uno de los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar con la práctica de esta herramienta evaluativa, ¿no?, es conocer las funciones de los principales conectores lógicos. En el lenguaje existen palabras o expresiones que cumplen la función de cohesionar, de unir, de conectar, de articular, ¿ya, muchachos? De concatenar las ideas. Esos elementos, esas palabras o esas expresiones están conformadas fundamentalmente por preposiciones, conjunciones y algunas frases adverbiales. ¿Estamos? Sin estas expresiones, sin estos enlaces, créanme muchachos, nuestra expresión carecería de sentido. Es muy importante. Vamos a analizar el nombre, vamos a revisar el nombre de este tema, conectores lógicos. El término conector viene de lo que ya hemos señalado, ¿no? De conectar, ¿ya? De enlazar, conectar, unir, cohesionar. Y lógico se refiere pues a aquel modo de pensamiento que está acorde a la razón. Se refiere pues a un sentido natural de las expresiones que se ajusta, repito, pues a los principios y reglas de la razón. Por lo tanto, estos conectores, estas expresiones, estas palabras van a dotar de sentido al mensaje que yo quiera transmitir. Sin estos conectores, repito, no podríamos comprender lo que uno pretende. Entonces, en la medida que los conozcamos, podemos nosotros tener un conocimiento más exacto de lo que es la lógica del lenguaje. Ese es uno de los propósitos importantes. Conocer las funciones de los principales conectores lógicos. Es lo que vamos a hacer, ¿no?, dentro de un instante. Repasar cuáles son esos conectores, cuáles son sus funciones y vamos a ilustrar cada caso con ejemplos. Bien, muchachos. Otro objetivo que queremos alcanzar es desarrollar la capacidad para reconstruir el sentido de una oración. A medida que desarrollemos nosotros, muchachos, nuestra práctica en este tema, entonces vamos a poder reconstruir expresiones. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en el lenguaje existen bastantes, llamémosle así, esquemas lógicos. Uno de los esquemas lógicos muy usados es el esquema de el principio causa-efecto. Otro esquema muy importante utilizado en el lenguaje es el de la temporalidad, antes-después. Estamos. Otro esquema muy utilizado es el de acción-condición o condición-acción. O también el principio de las ideas contrapuestas. Son principios que rigen nuestra comunicación.
Son básicamente los mismos esquemas o secuencias lógicas, lo que van cambiando son la diversidad de las ideas, pero que todas ellas están pues entretejidas por estas grandes redes del lenguaje. Muy bien. Otro objetivo que queremos alcanzar es comprender los esquemas lógicos. Así es, justamente es lo que acabo de mencionar. Y este tema, muchachos, además de lograr en nosotros mucha experiencia al trabajo de este tipo de situaciones, el propósito, muchachos, es desarrollar nuestra capacidad comprensiva. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque estos conectores siempre los vamos a encontrar en todo texto. En la medida que yo sepa qué significan, entonces podré entender cuál es el sentido, cuál es la direccionalidad del mensaje del autor que pretende transmitir. Bien, muchachos, entonces es un tema bastante interesante, ¿correcto? Es muy productivo, muy beneficioso para el crecimiento en la comprensión de lectura. Bien, vamos a definir entonces qué entendemos por un conector lógico. Decimos así, ¿ya? Los conectores lógicos son palabras o frases que unen, recuerda conectar, que unen proposiciones garantizando, vamos a dar acceso un momentito a Brenda Tobar, muy bien, bienvenida. Decía que son palabras o frases que unen proposiciones o segmentos de oración con la finalidad de dotar de sentido al texto. ¿Estamos? Cuando yo digo texto, muchachos, no me refiero necesariamente al escrito, porque el texto también puede ser oral. ¿Estamos? Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar, muchachos, de los principales conectores lógicos. Los principales. Uno de los más usados es este tipo, conectores adversativos. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿cuál es la función de un conector adversativo? La función de conector adversativo es unir dos ideas que manifiestan oposición, dos ideas opuestas. ¿Estamos? Como bien tú puedes entender, dos ideas opuestas aparentemente estarían expresando un sinsentido, un absurdo, pero para poder darle y dotarle de sentido, utilizamos un conector que los enlace. ¿Cuáles son esos conectores adversativos o de contraste? Observamos allí más sin tilde, ojo, sin tilde, más, no confundir con el más con tilde que expresa cantidad, este más sin tilde significa pero, ¿correcto? El mismo pero, pues no, empero, que es una expresión poco usual, hay que entender que empero es lo mismo que pero. ¿Estamos? Otra expresión, al contrario, por el contrario, más bien, antes bien, sino, no digan sino, como frecuentemente se pronuncia, es sino, ¿ya? Sino. O si bien o más bien, mientras que en cambio, en realidad. Vamos a trabajar, muchachos, un ejemplo para poder comprender mejor lo que estamos expresando. Ahí tenemos un ejemplo, dice, Jorge estudia y trabaja, en cambio su hermano no hace nada de provecho. Bien, vamos a reconocer el conector. El conector es la expresión en cambio, ¿correcto? Ese es un conector adversativo o de contraste. Vamos a analizar cuáles son las ideas opuestas que une o enlaza este conector. Está contrastando, muchachos, está contrastando a Jorge, ¿no?, con su hermano. Dice, Jorge estudia y trabaja. Qué bien. Jorge estudia y trabaja. Eso es muy bueno, ¿correcto? Bien. Y esta labor buena de Jorge la contrasta con su hermano, ¿no? Dice, su hermano no hace nada de provecho. Si no hace nada de provecho, eso implica, pues, muchachos, negatividad. Y ahí está la contraposición de las ideas, ¿no? Labor o actitud buena de Jorge con la actitud negativa de su hermano. ¿Estamos? Si no estuviera el conector al centro entre esas dos expresiones, entonces no podríamos expresar con sentido esta idea, ¿correcto? Esa es la función del conector de contraste. Une expresiones que se contraponen, une ideas opuestas, ¿correcto? Yo digo, ¿no? Tenía mucha hambre,
pero no tenía dinero. Si siento esa necesidad vital, ¿no? De alimento, ¿qué es lo lógico? Que satisfaga esa necesidad vital, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Que no tengo dinero, por lo tanto, no puedo satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí hay una contraposición de ideas y para eso tengo que utilizar el conector, en este caso, pero, ¿no? Tenía mucha hambre, pero no tenía dinero. Muy bien. Esos son los conectores adversativos. Recuerda los muchachos, porque al final de nuestra clase vamos a plantear un examen. ¿Estamos? Un examen. Tú me vas a enviar todas las respuestas del examen y vamos a ver quién ocupa el primer lugar. Atentos, muchachos, ¿ah? Atentos. Vamos a ver, ya estamos en la semana número 4 de este ciclo de vacaciones útiles. Vamos a ver, muchachos, quién es el más de la clase el día de hoy. Obviamente, pues, ¿no? Estimulando la competencia, pero siempre sana, pues, ¿no? Académica, la competencia sana. Muy bien. Atentos entonces. Proseguimos. Pasamos a hablar de un segundo tipo de conector. Conectores concesivos. La expresión concesivo viene pues de conceder, otorgar, dar, entregar, ¿no? Vamos a ver por qué se le llama concesivos. Entiéndame lo siguiente, los conectores concesivos son conectores también de contraste. Cumplen la función antes mencionada con los conectores adversativos. También son conectores de contrastes, pero hay una pequeña diferencia. ¿Recuerda los casos? El caso que yo mencioné, por ejemplo, ¿no? Que tenía mucha hambre, pero no tenía dinero. ¿Qué me di cuenta? Que al final logré o no logré satisfacer mi necesidad. No lo logré, ¿cierto? No tenía dinero. ¿Cómo voy a comprar alimentos, no? Eso es lo que la expresión me da a entender. O sea, no satisfice mi necesidad. ¿Estamos? Bien, ahora, en este caso, en este uso de conectores concesivos, sí se logra la acción. A pesar de que haya contraposición de ideas, sí se logra la acción. ¿Estamos? Esa es la característica de los conectores concesivos, que son muy similares a los adversativos, pero una pequeña diferencia, ¿correcto? Los distingue. Que los conectores en el uso de conectores concesivos, una acción se va a lograr. Bien, a pesar de que hay un obstáculo, se logra la acción. A pesar de que hay un obstáculo, la acción es lograda. Bien, vamos a ver cuáles son los conectores que cumplen esta función. Tenemos allí, a pesar de, a pesar que, a pesar, no, pese a que, sin embargo, no obstante, aunque, etcétera. Bien, muchachos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, el bombero llegó muy mal herido al hospital. Muy malherido al hospital. Sin embargo, los médicos lograron salvarlo. Miren, sin embargo, los médicos lograron salvarlo. Escuchen, muchachos, las diferencias, porque en un instante, después de explicar este ejemplo, voy a formular preguntas. ¿Estamos? Voy a formular preguntas y espero sus respuestas. ¿Ya, muchachos? ¿Listos? Prepárense para el examen de fin de clase. Repito, el bombero llegó muy malherido al hospital. Cuando una persona llega muy malherida al hospital, ¿qué es lo que uno teme? Malherido. Lo que uno teme pues es que fallezca, ¿no? Esa preocupación nos asalta. Está muy malherido, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preocupamos por su vida ya está, ¿no? Probablemente fallezca este bombero. Luego dice, sin embargo, los médicos lograron salvarlo. En otras palabras, miren muchachos, vamos a observar, el conector es sin embargo, ¿cierto? Es el conector concesivo en este caso. Compara la expresión muy malherido que despierta en mí ese temor, ¿no? Ya mencionado, el de la muerte, y luego la expresión lograron salvarlo. ¿Verdad que se contraponen o no? Se contraponen. Uno teme la muerte y al decir lograron salvarlo, ya no va a temer muerte. Entonces, ahí está el contraste. Pero, lo dijimos hace un momento, ¿la diferencia en qué radica? La diferencia radica en que cuando usamos el conector concesivo, la acción se logra. A pesar de la dificultad, a pesar del obstáculo, la acción se logra. ¿Cuál de los dos expresa la acción lograda? Obviamente el segundo, ¿correcto? La acción lograda, ¿correcto? Se logró la acción,
Se logró la acción. Cuando se usa conectores adversativos o de contraste, propiamente, la acción no se logra, ¿correcto? La acción no logra concederse. En otras palabras, de ahí viene el nombre, ¿no? Conectores concesivos. O sea, se concede que la acción pueda lograrse, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Voy a formular algunas preguntas. Espero que respondan, activen su micrófono o me escriben por el chat, pero no queden callados, muchachitos, ¿ya? A ver, listo. Vamos a preguntar, vamos a consultar. Vamos a consultar. A ver, voy a formular la pregunta para un voluntario, ¿ya? A ver, quién me dice la diferencia entre los conectores de contraste y los conectores concesivos? A ver, muchachitos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién responde? ¿Algún voluntario que me escriba o me responda por el micrófono? Abigail Benítez, Adriana Matías, Alejandro Magno, vamos muchachos, Andrés Jesús, Andrea Lozada, Ángelo Trujillo, Brenda Tobar, Carlos Cadenas, Enrique Chuche, Claudia Lisa, Fátima Collado, Juan Pablo Gamarra, Mireya Angie, Romina, Profesor, Salvador. ¿podría repetir la A pregunta? ver, la diferencia entre un conector de contraste y uno concesivo, ¿en qué se parecen y en qué discrepan? ¿Algún voluntario? Uno, dos, tres, vamos. Fátima, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Fátima, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, profe. Fátima Collado, ¿me escuchas? Sí, profe. Activen su micrófono. Profe, estoy con el micrófono prendido. Profe. Profe. A ver. Fátima, ¿la respuesta la tienes? A ver, muchachitos, para poder continuar, vamos a reiterar esta situación tan importante en el aprendizaje de los conectores. ¿En qué se en qué se parecen los conectores adversativos o de contraste con los concesivos? Se parecen en que ambos unen ideas opuestas. Ahora, ¿la diferencia cuál es? En que cuando el caso es de conectores adversativos, no se logra ninguna acción. En cambio, cuando utilizamos los conectores concesivos, sí se logra la acción a pesar de la dificultad, a pesar del obstáculo. Por ejemplo, si yo digo, a pesar que estaba muy cansado, a pesar, ¿no? A pesar de que estaba muy cansado, logré terminar mi tarea. ¿Dónde están las ideas que se contraponen? El cansancio con la realización de la tarea. Son dos ideas que se contraponen, porque para poder realizar una tarea debo tener pues energía, vitalidad, ¿sí? Pero ¿qué se dice? Que estaba muy cansado. Pero al final se expresa que logré la acción. Entonces, en ese caso, estoy utilizando un conector concesivo, ¿correcto? Estoy utilizando un conector concesivo. Cuando no se da este logro, entonces estamos en un caso de conectores de contraste o adversativos nada más. Listo, muchachos. A ver, proseguimos, ¿ya? Proseguimos, proseguimos, proseguimos. Pasamos ahora a los conectores causales. Conectores causales o también se le llaman conectores de causa, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿por qué se llaman así causales o de causa? Fácil, porque son empleados para expresar causas, razones, circunstancias, motivos. ¿Estamos? Son muy usuales cuando nos formulan una pregunta, nosotros tenemos que responder o explicar. Y para ello, antes expresamos el conector
causal. ¿Estamos? Bien, ¿cuáles son esos conectores causales? Vamos a observar. Dice, porque, pues, ya que, debido a, puesto que, dado que, en virtud de, en vista que, gracias a. ¿Estamos? Gracias a. Esos son los conectores causales, entre otros, ¿no? Entre otros. Lo más común es el porque, el pues. Digo porque, no digan por qué, es otra expresión. El porque, ¿ah? Junto, sin tilde, porque es un conector causal. Yo señalaba hace un instante, o expresaba lo siguiente, ¿no? Que cuando nos formulan una pregunta, uno tiene que responder, ¿no? Y utiliza, pues, el conector causal. Nos preguntan, ¿por qué llegas tarde? Y tú respondes, porque me quedé dormido, porque me quedé dormido. ¿Ves? Señalas el conector, la expresión causal y luego señalas el motivo. Vamos al ejemplo, muchachos. Dice así nuestro ejemplo. Tuvo que tomar un taxi, dado que, o porque, que es lo mismo, estaba retrasado para la cita. Vamos a resaltar primero el conector causal. Ese es el conector causal, dado que. Entonces, al reconocer el conector causal, podré entender pues los elementos que conforman esta idea. Vamos a ver. Tuvo que tomar un taxi, esa es la acción que él realizó, o que es la consecuencia de una causa, un motivo, que luego es expresado, que luego es manifestado. ¿Cuál fue la causa por la que él tomara un taxi? ¿La causa cuál es? De que estaba retrasado para la cita, ¿correcto? Como estaba retrasado, no contaba con el tiempo suficiente para llegar de otro modo. Tuvo que hacerlo pues utilizando un vehículo o un modo de transporte rápido. Estamos, y uno de ellos pues es el taxi, ¿no? Que te esté parando cuadra tras cuadra y el tiempo que se le antoja muchas veces pues a los vehículos de servicio público, ¿no? Muy bien, entonces estaba retrasado, viene a ser la razón, la causa, el motivo. Si te das cuenta, el conector causal siempre, 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 muchachos, pongan en práctica, usted vaya en su pensamiento recreando alguna expresión. Siempre el conector de causa anticipa a la causa. Recuérdalo, ¿eh? Siempre el conector de causa va a anticipar a la causa. ¿Correcto? Ahora, no siempre va a tener esta forma el conector al centro, no, el conector puede estar al inicio también para que le dé sentido, ¿no? Transponiendo pues las ideas. Por ejemplo, digo así, dado que estaba retrasado para la cita, coma, tuvo que abordar un taxi. ¿Ves? La primera expresión que aquí figura como efecto, yo puedo pasarla para el final. ¿Estamos? Esa es otra forma también como podemos usar el conector de causa. Y estoy seguro, muchachos, seguro, sin temor a equivocarme, de que ustedes en cada instante en su comunicación utilizan los conectores, porque créanme, repito, sin los conectores las expresiones no tendrían sentido, ¿no? Las expresiones carecerían de sentido si no tuvieran estos elementos tan importantes en la comunicación, tanto oral como escrita, los conectores. Lo que ocurre es que muchas veces pues, no somos conscientes de ello, ¿no? Pero a cada instante estamos utilizando los conectores. A cada instante los utilizamos, ¿correcto? Muy bien. Esos son los conectores causales. Pasamos ahora a otro tipo de conector. ¿Estamos? Otro tipo de conector. Vamos a hablar de los conectores, muchachos, los conectores de consecuencia. ¿Por qué se llamará así, profesor, de consecuencia? ¿Por qué? Porque se utilizan para manifestar efectos, para manifestar resultados, para manifestar consecuencias. De su nombre, ¿no? Conectores de consecuencia. ¿Recuerdas un instante que hemos visto que el conector de causa anticipa a la causa, razón, motivo, circunstancia? Ahora, el conector de consecuencia va a anticipar al efecto, va a anticipar al resultado, va a anticipar a la consecuencia, ¿no? De una causa anterior. Bien, vamos a ver cuáles son los conectores que cumplen esta función, muchachos.
Tengo por ello, por eso, por esto, por lo cual, entonces, por consiguiente, en consecuencia, de ahí que, de manera que, por ende, de modo que, en conclusión, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, esos son los conectores que cada momento utilizamos y empleamos. Vamos a ver un ejemplo. Dice así: ella es muy generosa. Por esta razón, la aprecio tanto. Vamos a resaltar el conector. Ahí está el conector. Por esta razón, la aprecio tanto. Bien, vamos a observar cuáles son los elementos que conforman esta expresión, este esquema. Los esquemas que estamos viendo, muchachos, son esquemas fundamentales, son, llamémoslo así, principios del lenguaje. Nuestro lenguaje se rige por ciertos esquemas lógicos, ciertos principios lógicos. Señalaba yo el principio de la contrastación de ideas o de la contraposición de ideas. Hay otro principio de causa-efecto, de efecto a causa, de equivalencia, de acción-condición o condición-acción, etcétera. Son diversos principios. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, ¿no? Cuáles son los esquemas que son constantemente utilizados por todos nosotros. Los principios son los mismos, lo que cambian son las circunstancias o las ideas, pero los principios son, ¿correcto? Son los mismos. Vamos a ver, muchachos, ella es muy generosa, muy generosa. ¿Qué será la expresión muy generosa? Viene a ser, muchachitos, la causa. Su generosidad es la causa. ¿Cuál es la consecuencia de esa generosidad que yo reconozco en ella? La consecuencia es que me inspira respeto, me inspira aprecio, me inspira valoración, me inspira pues consideración, ¿no? Entonces, el aprecio tanto viene a ser el resultado de esa acción anterior, ¿no? Con la consecuencia de esa causa previa, ¿correcto? Recuerdo lo que habíamos dicho hace un instante, así como el conector de causa siempre anticipa a la causa, y no estoy redundando, tú me entiendes, el conector de consecuencia siempre va a anticipar a la consecuencia, ¿ya? Tú me entiendes, tú sabes lo que estoy hablando. Yo, a propósito, estoy reiterando, ¿correcto? Bien, el conector de consecuencia anticipa al efecto, al resultado. Bien, muchachos. Vamos, ya estamos viendo cuatro tipos de conectores. Contraste, concesivos, causales y de consecuencia. Seguimos aprendiendo. Vayan preparándose, muchachos, para el examen final. Vamos a ver. No debe renunciar al examen, muchachitos. No. Todo compromiso uno lo tiene que asumir con dignidad. De repente, pues, no alcanza el primer lugar, pero está muy próximo a él. Y hay que sentirnos contentos. No hay que renunciar. Jamás se renuncia. Recuerda, jamás uno renuncia. Siempre tiene que afrontar la situación, dar la cara. ¿Correcto? Somos personas que debemos, pues, siempre dejar huella, manifestar nuestro accionar en esta vida. No hay que rehuir, no hay que quitar el cuerpo, no, hay que asumir con dignidad. Vamos, y si no nos fue bien una vez, no hay problema, vamos aprendiendo, vamos poco a poco logrando pues mayor experiencia, aprendizaje que me va a permitir en el futuro solucionar mis problemas, salir airoso siempre. Vamos. Principales conectores lógicos. Tenemos ahora los conectores de adición. La palabra adición, ¿verdad? ¿Te suena? Sí, sí, profesor, adición, sí, es una operación matemática básica, correcto. ¿Y por qué se caracteriza? Porque una cantidad se agrega, se suma a otra. Ya, muy bien. Entonces, los conectores de adición tienen esa función, pues, ¿no? De añadir, de agregar, de sumar. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos conectores? Ahí lo vemos. Además, también incluso es más, asimismo, inclusive, hasta aún, aparte de ello, y etcétera. ¿Es correcto? Bien, un ejemplo, profesor, con los ejemplos yo aprendo. Muy bien, vamos a ver, dice así. En la fiesta por el cumpleaños de Luis estarán todos sus amigos. Ojo, además viene su tía del extranjero. Ahí está el conector. Además, cierto. Profe, ¿y cómo se da esa adición? Fácil, pues, muchachos. En la fiesta de cumpleaños de Luis, en la celebración de su cumpleaños, estarán todos sus amigos. Todos sus amigos van a estar. Ahí están sus invitados, todos sus amigos. Además, van a sumar otro, o en este caso, otra invitada. ¿Quién será la otra invitada? ¿No? La tía que viene del extranjero, ¿no? Esa expresión se sume, se añade, ¿no? A la anterior que
cita que sus amigos van a estar presentes. Además, su tía también, ¿no? Su tía también, su tía también. Esa es, muchacho, la, la función de los conectores de adición, ¿correcto? La función de los conectores de adición. Se usan para añadir, en este caso vamos a hacerlo así, ¿ya? Esta idea se añade a la anteriormente citada, ¿correcto? Ahí está. Se añade, se agrega, se suma. Ahí está. Muy bien, esos son los conectores de adición. Adición. Vamos a ver otro tipo de conector, muchachos, ¿ya? Ahí está la idea añadida, la idea agregada. Tenemos los conectores de equivalencia. Tú sabes que equivalencia se entiende como igualdad, ¿cierto? Equivalencia, igualdad. Entonces, ¿para qué sirven los conectores de equivalencia? Se utilizan para unir dos ideas iguales. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿no parece un poco innecesario expresar dos ideas iguales? Si es la misma, ¿para qué? Si basta con una vez, ¿para qué volverla a expresar? Ah, bien, es que ocurre lo siguiente. Ocurre lo siguiente, muchachos. Ocurre lo siguiente, que las ideas no todas tienen el mismo nivel de complejidad. Hay algunas ideas que es necesario mencionarlas, pero que no son muy fácil de comprender por el lector, ni de entender por el que escucha, ¿no? El mensaje oral. Entonces, como existen esos casos en que hay expresiones que no son comunes a los ojos, ¿no? O al oído o a la comprensión de los lectores, por lo tanto, es necesario aclarar esas expresiones o palabras. Estos conectores de equivalencia también reciben el nombre de conectores de aclaración o conectores aclarativos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si las dos expresiones se expresan en un nivel comprensivo, claro, evidente, que no reviste complejidad ni una ni otra, entonces en ese caso sí es innecesario. Pero cuando la posterior, aclara la anterior, es necesario pues utilizar este tipo de situaciones. Vamos a ver el ejemplo. Dice así, la ablepsia. ¿Es necesario usar esa palabra? Sí, porque estoy hablando pues de un contexto a lo mejor técnico, ¿no? La ablepsia. Y el autor dice, y si mis lectores o los que me escuchan no entienden lo que es ablepsia, entonces les voy a aclarar. Esto es, ese es el conector, ese es el conector. Esto es, ¿no? La ceguera total es producida por una grave lesión del nervio óptico. Como tú puedes entender, yo te pregunto, ¿cuáles son las dos ideas que el autor está igualando? ¿Cuáles son las dos expresiones o las dos ideas que el autor está estableciendo un vínculo de equivalencia? Ahí lo vemos, ¿no? Ablepsia y ceguera total. Ablepsia y ceguera total. La pregunta es, de las dos, ¿cuál es la que tiene función aclarativa? Por supuesto que es la segunda, no puede ser la primera. La segunda aclara lo que quiere decir ablepsia, pero en el fondo es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Yo no podría decir, la ceguera opera de la vista. No, pues no, no, seguir, eso lo comprende todo el mundo. Ya se convierte en pues innecesario, pues no, es innecesaria esa aclaración. ¿Qué voy a aclarar si todo el mundo, quién no sabe lo que es quién no sabe lo que es la ceguera, ¿no? ¿Correcto? Bueno, salvo que estemos hablando pues de ceguera en el aspecto pues mental, y es necesario aclararla, que me refiero al aspecto visual, y en ese caso sí podría aclararlo. Depende de los contextos, pues muchachitos, ¿correcto? Bien, esa es la función de los conectores de equivalencia. ¿Cuáles son? Ahí lo vemos, es decir, o sea, en otros términos, en otras palabras, esto es. Repito, jóvenes, son expresiones que empleamos todos los días o leemos, ¿no? En los textos que cotidianamente, pues, llegan a nuestras manos. Pasamos a otro tipo de conector. Pasamos a otro tipo de conector. Son los conectores secuenciales. Conectores
secuenciales, ¿ya? Conectores secuenciales. Te preguntas, ¿para qué sirven los conectores secuenciales? Los conectores secuenciales se utilizan para manifestar sucesión de ideas, para expresar sucesión o secuenciación de ideas. Una idea va antes que otra, ¿no? Una idea va antes que otra. No todas va a ocurrir en el mismo momento, de repente puede que sí, pero en este caso, con este conector estoy señalando que unas son antes y otras son después. Puede referirse, pues, a acciones, ¿no? Realizarse en el tiempo. Para manifestar su anterioridad de una respecto a la otra, utilizo los conectores secuenciales. Bien. Vayan anotando, vayan muchachos, recordando los conectores que estamos trabajando, ¿sí? Terminada esta explicación, por favor, van a responder cuáles son los conectores que estamos viendo hasta el momento. De ese modo, pues, muchachos, me estarás reflejando tu atención a la clase, ¿correcto? Anda anotando cuáles son los conectores que hasta el momento estamos viendo. Bien. Conectores secuenciales. Esos conectores son luego, después, a continuación, seguidamente, enseguida, antes, etc. ¿Correcto? Vamos a nuestro ejemplo. Dice así: repasamos la teoría, a continuación desarrollamos la práctica. La pregunta es, en este caso, el conector de secuenciación es a continuación, ¿cierto? La pregunta es, ¿cómo va la secuencia? ¿Antes, después o después, antes? ¿Cómo es la cosa? A ver, muchachos, ¿cómo sería? ¿Antes, después o después, antes? Así es, muy bien. Primero repasamos la teoría, luego desarrollamos la práctica. ¿Estamos? La secuencia va de antes a después. Y después. De antes a después. Algunos estarán preguntando, profesor, ¿habrá una forma que vaya después de antes? Claro, por supuesto que también se usa. Y para eso utilizamos el conector antes, ¿ya? El conector antes, este conector de acá, me va a permitir invertir el orden. Invertir el orden, ¿ya? Antes, ¿correcto? Ese conector. Por ejemplo, ¿cómo sería? Sería de este modo, ¿eh? Observe, escucha. Desarrollamos la práctica, antes repasamos la teoría. Pues, y ya invertí el orden ya invertí el orden. ¿Estamos? No siempre uno en la redacción se expresa de antes a después. Estamos. Primero puede colocar el después y luego el antes. Pero solamente en la redacción. Porque en la práctica siempre se va a dar uno antes que otro, ¿no? Siempre va a ocurrir, pues, primero la teoría y luego la práctica, en lo que se pretende decir. Yo invertí la forma de redacción nada más, pero no el orden en que ocurren en la realidad. Es la misma, simplemente la forma de expresión nada más se altera, ¿no? Muy bien, eso es. Ahora sí, muchachos. Pregunta. Vamos, jóvenes, escriban en el chat. ¿Cuáles son los tipos de conectores que hemos visto en el momento? Vamos. Luego, después, Adriano a Matías, continuación. escriba cuáles son los tipos de conectores. Vamos. Alejandro Magno, Andrea Lozada. Luego, después, a continuación. Escriba. Quiero verlos en acción. Carlos Seguidamente, Cadena, enseguida Brenda y Tobar, antes. Enrique Arturo Chiche, Claudia Lisa, Fátima Collado. Sí, profe. Juan Pablo, Mirella, Romina, Salvador. Vamos, jóvenes. ¿Cuáles son los conectores que hemos revisado hasta el momento? Muy bien, ya están enviando sus respuestas.
Solamente escríbeme cuáles son. ¿Cuáles son nada más? A ver, tenemos una respuesta por aquí. Todos los anteriores, Andreita, todos los anteriores. Ajá, muy bien. Hemos visto 7 tipos de conectores, ¿ah? 7 tipos, muchachos, 7, 7. Vamos, vamos, vamos. Escribe, escribe, escriba. Son 7 tipos. Con 5 suficiente. Con 5 tipos, contentos todos. Sí, de contraste, claro, son los adversativos, pues. Está bien, Salvador, está bien. Repito, hemos hablado de 7 tipos de conectores. Recuerde, recuerde. A ver, ¿quién envía más conectores? A ver, ¿nadie más, muchachos? ¿No hay más? Ajá, nuevo mensaje. Veamos. Conectores de oposición. Ya cierto, fue la primera que trabajamos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hemos trabajado 7 tipos de conectores. Ahora, muchachos, hemos trabajado conectores de contraste o adversativos, recuerda. Luego trabajamos los conectores concesivos. Tú recordarás la diferencia que hemos enfatizado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que los de contraste o adversativos simplemente manifiestan dos hechos que se contraponen o dos acciones opuestas o dos situaciones contrarias. Los concesivos, además de expresar situaciones contrarias, la acción se logra alcanzar. La acción resulta eficaz, positiva, ¿no? Se permite o se concede que se dé la acción. A diferencia, pues, en los conectores adversativos que simplemente se expresan dos situaciones contrarias sin que se logre la acción. Hemos trabajado, a ver, muy bien. Trabajamos también los conectores causales, recuerda, conector causal que se usaba para expresar una causa, una razón, un motivo, una circunstancia, un porqué, ¿cierto? Está bien decir De conectores. consecuencia, se utilizan para expresar efectos, resultados o consecuencias, pues como el conector, el nombre mismo lo señala, conector de consecuencia, para anunciar consecuencias de una causa anterior. Recordarás tú, pues, ¿no? Yo digo, mi equipo
fue derrotado. Por ello estoy triste. Pues, causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa, consecuencia. También trabajamos los conectores de adición, que se usaba para añadir o agregar ideas a otras anteriores. Ahí hemos hablado de conectores de equivalencia, que une dos ideas iguales, pero la segunda con un carácter aclarativo. Lo hemos visto, ¿sí o no? Y en esta última diapositiva o pizarra virtual estamos viendo los conectores secuenciales. Los conectores secuenciales. ¿Listos? ¿Para qué se usan los conectores secuenciales? Para expresar hechos que se van sucediendo en el tiempo. A ver, bien, muchachos. Ahí está, equivalencia, secuenciales, consecuencia, oposición, adición, contraste, concesivos, muy bien. A ver, atentos muchachos, vamos a continuar con la segunda parte de estos conectores, vayan reteniendo, vayan escribiendo, vayan anotando, en la medida que tú te concentres muy bien en esta clase, en esta teoría, previa al examen, entonces el examen nos irá muy bien. Estamos. El examen solamente consta de 12 preguntas nada más, muchachos. Vamos a ver al final quiénes son pues los más de la semana. De repente son 2, 3 que empaten con 12 aciertos. Estamos. Bueno, listos. Vamos a avanzar entonces. No pierdan de vista, muchachos. Vamos a avanzar 3 conectores más y luego repasamos y vamos avanzando de este modo. Muy bien, muy bien. Felicitaciones para aquellos muchachitos que han enviado sus respuestas. Vamos a mencionarlos. Es necesario siempre reconocer su trabajo. Andrea Lozada, Alejandro Magno, Salvador Arévalo, Claudia Lisa, Alejandro, Andrea Lozada, Alejandro, muy bien, Claudia Lisa, Alejandro Magno, Andrea Lozada, muy bien, felicitaciones. Ahora sí, muchachos, los demás tienen que enviar, por favor, sus chats para poder conocer o el nivel de atención a la clase. Principales conectores lógicos. Vamos a hablar de los conectores de orden. Miren, la misma palabra lo señala todo, ¿no? Conectores de orden, orden, orden. Establecen pues ubicación, posición de las ideas, unas con anterioridad a otras, ¿no? Orden, orden, orden. Se dice que los conectores de orden se utilizan para enumerar ideas, enumerar ideas. Los comunicados, usted habrá visto o leído muchos comunicados donde se enumeran, ¿no? Las disposiciones o dispositivos, ¿correcto? Entonces, para ello se utilizan pues los famosos conectores de orden. ¿Cuáles son esos conectores? Ahí están, muy usados por nosotros. Primero, en primer lugar, inicialmente, por último, finalmente, etcétera, ¿no? Incluso, muchachos, hoy en día ya está reconocido por la Real Academia utilizar el término primeramente, ¿verdad? Bueno, en realidad, pues es un término que no tiene un buen sonido, pero la RAE ya lo consideró como correcto hace pues 3 años, 4 años, ¿no? Primeramente. Es más, dice que se puede utilizar primeramente, se puede utilizar segundamente y se puede emplear terceramente, ¿no? Es lo que recomienda, o perdón, reconoce como correcto, ¿no? Ya está reconocido, pues. Bueno, en todo caso, pues, bueno, a mi modesto entender, hay otras expresiones que son mejores, ¿no? Son más cálidas, son más eufónicas que el primeramente, el segundamente, el terceramente. Bien, dice así. Ejemplo. Dice la oración. Si quieres aprender a surfear, primero, no debes temer al mar. No debes temer al mar. Segundo, consigue una tabla de surf. Existen diversos modelos. Tercero, aprende y respeta el código del surfista. Ahí están los conectores de orden, primero, segundo y tercero. Ven, muchachos. ¿Qué es lo que se pretende en esta oración? Lo que se pretende es enumerar las condiciones o requisitos para aprender a surfear. Ahí están las condiciones.
una con preferencia a otra, ¿correcto? Por ejemplo, ¿para qué te voy a aconsejar que te compres una tabla? ¿Para qué te voy a aconsejar que te aprendas el decálogo del surfista? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tienes miedo al mar. Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, la primera condición es que no temas al mar, ¿correcto? No temas al mar. Y de allí vienen ya las demás, ¿correcto? Entonces, observamos, pues, que hay unas, en este caso se está enumerando ideas. Ahí está la idea número 1, tenemos la idea número 2 y la idea número 3, enumeradas, ¿correcto? Esos son los conectores de orden. Se emplean para enumerar ideas. ¿Estamos? Muy bien. Un nuevo conector que pasa pues a los anteriormente ya expresados y que ya son pues de manejo por parte tuya. Pasamos, seguimos. Conectores comparativos. Estos conectores son muy usuales. Conectores comparativos. Profesor, ¿para qué servirán los conectores comparativos? Se utilizan pues para establecer vínculos de semejanzas, ¿correcto? Vínculos de semejanzas entre dos expresiones. Conectores comparativos, ¿no? También se emplea para establecer diferencias también. ¿Cuáles son esos conectores? Como, así como, tal como, tanto como, del mismo modo, igual que, igual como, menor que, mayor que, menos que, más que. Ya está. Esos son los conectores comparativos. Vamos a nuestro ejemplo. Dice, quisiera que habláramos del mismo modo en que yo hablaba con Juan, ¿no? Ahí está el conector comparativo. El hablante, ¿no? Entabla una comparación entre su deseo de comunicación y la comunicación que tuvo con Juan. Quiere, del mismo modo que yo hablaba con Juan, del mismo modo quiero hablar contigo, ¿no? De repente, pues, con el mismo nivel de confianza, con el mismo nivel de espontaneidad y de franqueza, ¿no? De repente eso es lo que pretende el autor decirle, ¿no? Quiero que hablemos con esa soltura con la que yo conversaba con Juan, ¿no? Más o menos me da a entender esa idea en la oración. Siguiente tipo de conector. Conectores copulativos. Muchachos, los conectores copulativos tienen la función de unir. Bueno, todos los conectores unen, ¿cierto? En este caso, unir dos ideas equivalentes. Me refiero en cuanto a su valor semántico, ¿ya? Dos ideas similares o ideas de una misma naturaleza. No confundirlos con los conectores de equivalencia, que en el fondo es lo mismo, ¿no? En este caso no es lo mismo. Me refiero a ideas similares o equivalentes, pero en cuanto a su naturaleza, no a sus significados, ¿no? A la naturaleza. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son? En primer lugar, solamente son 4. I, E, ni, que. Son solamente 4, ¿ya? I, E, ni, que. Son 4. Vamos a ver nuestro ejemplo. Dice, el orador hablaba con fluidez y elocuencia. El orador hablaba con fluidez y elocuencia. Ahí tenemos el conector. Y vamos a ver qué cosa es lo que está uniendo y. Está uniendo el término fluidez y el término elocuencia. ¿En qué medida comparten una misma naturaleza? Respecto del orador. Respecto del orador. Atentos, jóvenes. Tanto la fluidez como la elocuencia, ambos son cualidades con las que debe contar un buen orador. Por lo tanto, en esa medida son expresiones de una misma naturaleza. Fluidez, cualidad 1, elocuencia, cualidad 2. Ambas son virtudes, ambas deben ser cualidades de un orador.
Y en la medida que las dos son cualidades, entonces yo bien utilizo el conector copulativo y. Recuerda, el copulativo también se utiliza o adquiere un sentido también de adición, ¿ya? Adición. En este caso, si lo entiendo así, la elocuencia es una virtud que se está sumando a la cualidad anterior de la fluidez. ¿Qué es la fluidez? Escúchame, muchachos, ¿ah? Aprendamos. La fluidez es la facilidad con la que una persona utiliza, pues, las palabras, ¿correcto? Esa es la fluidez. Es una característica propia de una persona que conoce muy bien el idioma. Es por eso, pues, que se les aconseja a ustedes que estén constantemente consultando diccionarios. Es por eso que a ustedes se les aconseja siempre, ¿no? Se les motiva para que estén practicando sinónimos, practicando antónimos. Ese es el objetivo, que conozcan el idioma cada vez con mayor amplitud. Ello va a permitir que tengas los elementos necesarios y suficientes y oportunos cuando los requieras, ¿ya? Esa es la fluidez, la facilidad en cuanto a la expresión. Hablando, pues, ¿no? De este tipo de contenidos. Esa es la fluidez. Y la elocuencia es la capacidad de convencimiento. Estamos, la elocuencia es la capacidad de convencimiento. Un orador tiene como propósito, pues, convencer. Y si no logra hacerlo, entonces no es un buen orador. ¿Correcto? La fluidez es un vehículo que le va a permitir llegar a la elocuencia, pero no es suficiente. La elocuencia tiene que ver también con su postura, con la confianza que despierte o que irradie el orador, ¿ya? Elocuencia, capacidad de convencimiento, fluidez, facilidad de expresión. Bien, muchachos, ese es el conector copulativo, que también cumple, muchachos, según situación, también cumple función de adición. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Escúcheme, escúcheme, escúcheme. En todo caso, la función sería doble, en todo caso. Yo digo, fui al mercado y compré tomate, papas, ¿no? Tomates, papas y cebollas. Miren, tomates, papas, dos, y cebollas. Estoy añadiendo a lo que anteriormente ya compré, ¿correcto? Y cebollas. En esa manera es aditivo, ¿no? O de adición. Pero es copulativo en la medida que estoy uniendo productos que he adquirido, ¿no? Tomates, papas, cebollas. Como son de la misma naturaleza, está bien empleado el copulativo ahí. ¿Correcto, muchachos? Bien, pasamos ahora a hablar de otro tipo de conector lógico. Los conectores disyuntivos. ¿Para qué sirven los conectores disyuntivos? Los conectores disyuntivos se emplean para unir alternativas, posibilidades u opciones, ¿ya? Para unir alternativas, posibilidades u opciones. ¿Cuáles son esos conectores? Tengo el popular O, el U, O, puntos O, vamos a explicar, o bien, etcétera. Bueno, en estos casos del O, hablamos de la disyunción fuerte, ¿no? ¿Qué significa este O? Significa que de las dos opciones solamente puede ocurrir una. De las dos posibilidades o opciones que yo presente, solo tiene que ocurrir o tomarse una y la otra no. En los dos primeros casos puede darse la situación en que yo pueda utilizar las dos opciones que presente. ¿Correcto? Por ejemplo, yo le digo a una persona, le digo, ¿qué te apetece? ¿Una gaseosa o limonada? Pues, ¿qué prefieres, gaseosa o limonada? Y esto también te ha ocurrido a ti, ¿no? ¿Qué respondes? Los dos, ¿no? Ah, ya, bueno, los dos, bueno. Tomas tu gaseosa y tomas tu limonada, ¿correcto? Se pueden dar.
los dos casos. O también se puede dar uno, ¿no? ¿Qué prefieres, gaseosa o limonada? Limonada, ya está, ¿ves? Optaste uno, pero también queda la posibilidad que opte por los dos, ¿correcto o no? Cuando en casa mamá te dice, hijito, ¿qué prefieres? ¿Tallarines o arroz con pollo? Los dos, ajá, correcto, muy bien. Ahora, la segunda, lo que está subrayado es la disyunción fuerte, donde solamente puede darse uno, los dos es imposible. No se puede dar los dos, correcto, dice, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿O gaseosa o limonada? Allá no hay los dos, ¿eh? O lo uno o lo otro. No hay las dos posibilidades. No. Siempre tienes que elegir uno ante el otro, ¿correcto? O estudias o trabajas, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿ves? ¿Correcto? Y lo mismo, el otro es lo mismo, simplemente que cambia la forma. O bien estudias o bien trabajas. Estamos, ahí no hay posibilidad para los dos. Muy bien, ya está. Vamos a ver un ejemplito de los conectores disyuntivos. Atentos, muchachos, porque de aquí ya viene el examen, ¿ah? Y aquí viene el examen esperado. Vamos a ver, muchachos, quiénes salen airosos, triunfantes de esta prueba. Dice, o bien las noticias fueron transmitidas con claridad, no, perdón, o bien las noticias no fueron transmitidas con claridad, o bien no estuve atento. ¿Qué me quiere decir el autor? Lo que me está diciendo es que no entendió, no entendió lo que se le dijo, lo que escuchó, lo que leyó. No entendió, correcto, no entendió. Ahora se pregunta, ¿y por qué no entendí? Y menciona dos posibles situaciones. ¿Ya? Ahí están los conectores, o bien, o bien. Ahí está la primera posibilidad. Llamémosle posibilidad 1. Y luego viene la posibilidad 2. Dice, no entendí, o porque no se expresaron bien, o no entendí porque no estuve atento. En este caso, de ninguna manera que caben las dos posibilidades. ¿Ah? Las dos posibilidades no se pueden dar. O bien no te has expresado bien, ¿no? O bien no te has expresado con claridad, o bien yo no estuve atento. O fue culpa tuya o fue culpa mía. Pero no puede ser las dos cosas, jamás. Esa es la discusión fuerte. Recuerda, muchachos, lo que estamos viendo. Recuerda lo que estamos viendo. Bien, muchachos. Vamos de esta segunda parte, ¿cuáles son los conectores que hemos utilizado? Vamos. Repasa, muchachos. Envíame tu respuesta. ¿Cuáles son? Los primeros fueron contraste o adversativos, fueron concesivos, fueron causales, fueron de consecuencia, fueron de edición, de equivalencia, secuenciales. La segunda parte, ¿cuáles son, muchachos? Envía tu respuesta. Vamos. Ya enviaron respuesta. A ver, muchachos. No, los últimos. El segundo bloque. El segundo bloque. Ah, muy bien, va uno, Alejandro. ¿Cuáles otros? Trabajamos en dos momentos. Los primeros 7, que fueron contraste adversativos, causa, consecuencia, equivalencia, adición y secuenciales. Ahí están los 7. Después hemos trabajado 4 o 5 más. Ajá, muy bien, Andrea. Copulativos, claro. Recuerda que los copulativos también cumplían función de adición. Copulativos o aditivos. Recuerda. De aquí viene el examen, muchachos. Vamos, ¿cuáles son? Hemos trabajado 10, 12 tipos, me parece. 10, 11, 12 tipos.
Claudia Lisa, dice, comparativos, copulativo, disyuntivo y de orden. Muy bien, Claudia. Felicitaciones. Muy bien. Felicitamos entonces pues a nuestros alumnos. Alejandra Magno, Andrea Lozada, Claudia Lisa. Muy bien, ahora sí. Bueno, para rematar este bloque teórico, recuerda lo que un ejercicio señalaba, ¿no? Primero trabajaremos la teoría, luego pasaremos a la práctica. Claro, pues muchachos, para acabar esta parte teórica, es necesario señalar pues que hemos trabajado así de modo didáctico algunos casos de copulativo, algunos ejemplos de los tipos de copulativos, ¿no? Algunos casos. Existen otros más. Por ejemplo, tenemos conectores condicionales, por ejemplo. Tenemos conectores de énfasis, conectores temporales, tenemos conectores de ejemplificación, tenemos conectores de finalidad. ¿Estamos? Bien, muchachos. Y otros tantos más, ¿no? Hay conectores que expresan duda, hay otros que expresan posibilidad, otros que expresan negación. Recuerda el no, ningún, ¿correcto? El tampoco. Bien, ahora sí, pasamos al examen. Voy a explicar la forma, por favor, escúchame bien para que todo nos salga como queremos. ¿Ya, muchachitos? Por favor. Escúchame con mucha atención las indicaciones del examen para que todo nos salga de maravillas y puedas contar con tu nota, tener tu nota, saber cuánto has logrado. Y espero pues que sea la nota máxima, la excelencia. Bien, ahora sí, escúchame. Las indicaciones son las siguientes. A ver, muchachos. Cada diapositiva contiene 4 ejercicios. Cada diapositiva contiene 4 ejercicios. ¿Me escuchan, muchachitos? Todos atentos. ¿Me escuchan todos? Háganmelo saber, escríbeme. ¿Me escuchan con atención y claridad? Escríbanme, por favor, respondan sí, no. Sí. ¿Me Sí se escuchan? escuchan. Gracias, Alejandra. Muy bien, gracias, gracias. Estoy dando indicaciones. Espero que todos me estén escuchando, muchachos, para que esta evaluación sea, pues, bastante provechosa y por ti, pues, sobre todo, pues, muy bien afrontada. Repito, en cada diapositiva van a aparecer 4 ejercicios de conectores. ¿Ya? Te voy a dar un tiempo por cada diapositiva. 3 minutos por diapositiva es suficiente. Es suficiente, 3 minutos. ¿Ya? Es suficiente. Entonces, después de pasar los 3 minutos, pasamos a la siguiente diapositiva. Vas a encontrar también 4 ejercicios y tú vas a responder, pero vas a escribir las respuestas en un papelito. En un papelito vas a escribir tus respuestas. Para comenzar, enumera por favor del 1 al 12. Enumera por favor. Vamos, inmediatamente. Coge un papel y enumera del 1 al 12. Enumera del 1 al 12. ¿Estamos? Y vas a anotar tus respuestas. 1 la A, 2 la B, 3 la C, 4 la D. ¿Estamos? Muy bien. Pasa a la siguiente diapositiva igual. 5, 6, 7 y 8. 5 la C, 6 la B, 7 la E, 8 la A. ¿Correcto? Y pasamos luego de 3 minutos a la siguiente y última diapositiva, donde vas a encontrar 4 ejercicios más. Y vas a agregar a tu papelito esas 4 respuestas del 9, 10, 11 y 12. Una vez que pasen 3 minutos, ¿verdad? Les voy a pedir que envíen sus 12 respuestas. ¿Me entienden, verdad, muchachos?
me van a enviar sus 12 respuestas. Sí, profesor. Vamos a contar, ¿correcto? Brevemente, espero que el tiempo sí nos permita. Vamos, muchachitos, con rapidez ya. Entonces yo les voy a leer, a ver, están preguntando por el chat. Alejandro, ¿se escucha? Sí, sí, profesor. A ver, muchachos, atentos, 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 atentos con la clase. Decía, al final me envías tus 12 respuestas. Profesor, a mí no me sale nada. No se ve. Y vamos a luego a señalar tampoco. cuánto han alcanzado. ¿Ya, muchachos? Comenzamos entonces. Primera diapositiva, ahí está. Ujú. Alejandro, por favor, estamos en clases. Atento, 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 Profesor, a atento, mí no me atento, sale atento, nada. atento, atento, atento. Ahí está. 3 minutos. Ok. Vamos. Comiencen. Muchachos, escúchenme por favor. No envíen su respuesta todavía. Anoten su respuesta en el documento o papel que tienen ustedes allí en su escritorio. Y después al final me van a enviar las 12 respuestas en el mismo chat. ¿Ya, muchachos? Esa es la idea, esa es la indicación. Gracias. Queda 2 minutos.
Bien, muchachos, segunda diapositiva, ¿ya? Aquí tenemos de ejercicio del 5 al 8. Profesor, Bien, muchachos, tiempo vencido. Pasamos a la tercera y última diapositiva. Atento, por favor. 3 minutos y me envían sus respuestas, ¿ya? Vamos. Últimos ejercicios.
Vamos, muchachos, revisen bien, revisen bien, revisen bien. 2 minutos, terminamos el examen y me envías tus respuestas, ya, por favor. Profesor, disculpe, ¿le puedo mandar mis respuestas? profesor, ya Bueno, terminé. vayan enviando tus respuestas, muchachos, estoy esperando tus respuestas, ¿ya? Abigail Benítez, por favor, tus Lo respuestas. enviamos en el chat. Andrea Lozada, Adriano Matías, tus respuestas. Adrián, Alejandro Magno, Brenda Tobar, tus respuestas, por favor. Carlos Cadena, Mireya Angie, tus respuestas. Romina, Salvador, tus respuestas. Vamos, muchachos. Se acaba el tiempo. Ahí está la respuesta, muy bien.
Profesor, A ver, ya ya le estamos envié todas mis revisando sus respuestas. respuestas, por favor. Un minuto y hablamos de los resultados, ¿ya, muchachos? Un instante, les pido. Bien, muchachitos, ya tenemos las respuestas a las preguntas o los resultados de las respuestas enviadas por ustedes.
No todos han enviado sus respuestas. Tengo aquí a 2, 4, 6, 8, 9 alumnos. Vamos a ver, vamos a trabajar con ellos nomás, ¿ya? Bien, vamos a dar respuestas a estos ejercicios muy sencillos. Comenzamos. La 1 dice, las personas que tienen trabajos más complejos tienden a volverse pensadores más flexibles. No solo en el trabajo, sino en otras áreas de su vida. ¿Qué significa esto, muchachos? Esto significa que el nivel del trabajo, el nivel de acción que ellos desarrollan pues, en sus centros laborales, mientras más complejos son, entonces van a despertar en ellos mayores habilidades. Y esas habilidades que adquiere esta persona no solamente le van a servir para desempeñarse y desenvolverse en su atmósfera o campo laboral, sino también, como ya él las tiene en su ser, le va a servir a él para que pueda utilizarla pues en otras circunstancias ajenas al centro laboral. De eso trata este ejercicio profesional, no solo en ese ámbito, sino en otras áreas de su vida. Estamos, esto es lo ventajoso. Es también lo que ocurre, pues, muchachos, en un salón de clases, ¿no? El profesor expone al alumno, le va creando situaciones nuevas, complejas, para hacerlo razonar, y ese razonamiento que él va desarrollando, fortaleciendo, no solamente le va a servir para sus estudios, sino también pues para otras áreas en su vida personal. Estamos, es lo mismo, simplemente que acá está cambiando el ámbito de donde parte todo esto, ¿no? El centro laboral, que también puede partir también en un aula de clases, ¿no? Bien, esta es la respuesta. 1, alternativa C. 2, dice, su impertinencia, ella se molestó. ¿Qué significa impertinencia? Es una acción pues inoportuna, inadecuada, por lo tanto grosera, ¿no? Muchas veces grosera. Y una acción grosera, ¿qué cosa es lo que va a generar? Enfado en la otra persona, ¿no? Que es la víctima de esa actitud. Por lo tanto, muchachos, la respuesta en este caso es la alternativa, la E. A causa de su impertinencia, ella se molestó. Y luego explica por qué es que se molestó. Pues, o ya que era un asunto muy delicado. Esta es la respuesta, muchachos. Esta es la respuesta que usted debió marcar, ¿ya? La alternativa E. En la pregunta 3 nos dice, la tala de árboles, tú sabes que la tala pues es la acción de cortar los árboles, ¿correcto? Dice, la tala de árboles y su reemplazo por cultivos aumentan la velocidad y cantidad de agua de lluvia que llega al terreno. En consecuencia, los suelos se erosionan y existe el riesgo de inundación. Ustedes saben, pues muchachos, que cuando se talan grandes áreas boscosas, el suelo se debilita. Y esto es lo que está señalando el autor, ¿no? Cómo esa práctica indebida del talado de árboles va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que los suelos se erosionan. En otras palabras, los suelos se desgastan, ¿no? Y existe el peligro de inundaciones. ¿Qué se recomienda entonces, después de lo que he leído y del mensaje que el autor me transmite? Que no debo deforestar grandes áreas boscosas. No se debe deforestar. Por eso que la tala indiscriminada de bosques se debe, pues, evitar. ¿Por qué? Porque el suelo se empobrece y se expone, pues, a ciertos desastres a las comunidades que de repente habiten próximo a esos lugares. La respuesta es la número 4. Este ejercicio es muy parecido a lo que hemos visto hace un momentito. Yo les hablé de la disyunción fuerte, ¿no? Decídete, o estudias medicina o derecho, uno de las dos, y luego explica por qué tienes que decidir solamente por una. ¿Por qué? Porque las dos carreras son incompatibles, no pueden ir de la mano, por eso tienes que decidirte. Profesor, yo marqué la E, perdón, y esto es lo que he visto en su respuesta, muchachos. La E no, ¿por qué? Porque este sí, observa, este sí está con tilde, y cuando está con tilde es afirmativo. Para que sea respuesta o para que pueda ser respuesta tiene que estar sin tilde, en otras palabras, para que sea un condicional, ¿no? Decídete, si estudias medicina, si estudias, o sea, te pone una condición, o estudias medicina, no, si estudias medicina o derecho, pero en este caso no, porque está con tilde. Si está con tilde es afirmativo, ¿no? Dice, decídete, sí, no, rompe el sentido lógico del mensaje, por lo tanto, no es la respuesta. Ya aquí estuvo el error de algunos muchachitos
¿verdad? Que no han, de repente no se han percatado mucho en la tilde, ¿correcto? Bien, ahí tenemos las 4 respuestas, la C, la E, la D, la A. Esas son las respuestas de esta primera diapositiva, ¿correcto? Muy bien. Seguimos, seguimos. Bien, muchachitos. Bien, Matías. Correcto, entiendo, muy bien. Matías ha tenido problemas para enviar su chat, pero él está controlando la respuesta con la que yo voy señalando. Muy bien. Felicitaciones, Matías. Gracias por comunicármelo. Muy bien. Proseguimos, muchachos. Proseguimos. Siguiente diapositiva que fue motivo de evaluación. Vamos a ver, muchachos, quién es el más de la semana, en el buen sentido, pues, de la competencia, ¿no? Avanzamos a la número correcto. 5. Los elefantes machos permanecen dentro de la manada mientras son inmaduros. Se está refiriendo pues a un tiempo, mientras son inmaduros, permanecen dentro de la manada. Luego, momento posterior, se separan y viven en solitario. Muy bien, la número 5 me está hablando pues de un comportamiento dentro de las manadas de elefantes. Cuando son inmaduros, cómo es su forma de coexistencia o convivencia, y cuando son ya más adultos, qué es lo que ocurre en su comportamiento, se alejan, pues, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta, alternativa C. Número 6, la alternativa C es la respuesta. El sí sin tilde es condicional, ¿ya? Si estudias mucho este ciclo, entonces lo más probable es que no tengas problemas para ingresar. Así es, pues, lo que se le recomienda a ustedes, ¿no? Muchas veces sus padres, y sé que sus padres les dicen lo siguiente, ¿no? Si te aplicas, si estudias con mucho compromiso, entonces tenlo por seguro que no vas a salir jalado nunca, vas a sacar buenas notas, y eso es bueno para ti, porque eso te va preparando para la vida. Estamos, y en la medida que tú sientas que estás aprendiendo, esa confianza pues te va a enorgullecer, te va a dar seguridad, vas a caminar con pie firme en tu vida futura. Caso contrario, muchas veces pues hay dudas, confusiones, ¿verdad? Uno no puede tomar decisiones certeras. Hay que estudiar, muchachos, el estudio permanente son las herramientas más valiosas que tú puedes tener, ¿no? Bien, número 7, el descontento con la Federación Yugoslava, el descontento con la Federación Yugoslava creció durante la década, ¿ves? Está expresando un momento, una época, durante la década del 80, ¿no? Eslovenia demandó una mayor autonomía y luego la independencia total. ¿Ves? Poco a poco fue alcanzando su independencia, su emancipación. La respuesta es la alternativa B. La número 8 dice, la didáctica es fundamental para la acción educativa. Y luego explica por qué es fundamental. Porque permite conocer muchas estrategias, ¿no? Por lo tanto, sin aquella, la formación de un docente puede ser catalogada de incompleta. Está señalando, pues, muchachos, lo necesario y lo útil conocer de didáctica para el desenvolvimiento de un profesor en la formación de sus alumnos. La respuesta es la alternativa D. Esta es el bloque de respuesta, ¿ya? CCBD. Bien, coteja con lo que tú has enviado. De repente algunos han trabajado muy bien, pero al momento de enviar su respuesta, de repente se confundieron de letra y bueno, todo esto tienes que evaluarlo, pues, muchachos, comparando. Este es el propósito de esta explicación. Pasamos a la siguiente diapositiva y última, muchachos. Vamos a ver cómo tú puedes, pues, tomar conciencia. No son ejercicios difíciles, no. Ustedes pudieron responder, y espero que sí haya ocurrido. Vamos, eficientemente. Se ignora a veces la importancia del periodo que va desde el nacimiento a la adquisición del lenguaje. Y luego explica por qué es que se ignora. ¿Por qué es que se ignora? Aquí viene entonces la explicación. Pues no va acompañado de palabras que permitan seguir paso a paso el progreso de la inteligencia y los sentimientos. Inteligencia y sentimientos son ideas de la misma naturaleza en la medida que le permiten a la psicología conocer, ¿no? Conocer el avance y desarrollo, pues, de los pequeños. Muy bien, el texto explica por qué es que es complejo evaluar y conocer, pues, los primeros años de la infancia. Es porque el niño no se expresa, pues, ¿no? No expresa, no manifiesta lo que siente, lo que experimenta. De esa manera, pues, el psicólogo podría seguir mejor su desarrollo.
Por eso que es una etapa complicada y eso es lo que el ejercicio nos explica. La C. Los huelguistas pidieron aumento de sueldo y seguro de salud permanente. Eso es lo que pidieron, ¿ve? El copulativo I. ¿Por qué I? Porque está uniendo dos motivos de sus reclamos, ¿no? De sus peticiones. Dos aspectos. Aumento de sueldo y seguro de salud permanente. Como son dos motivos de sus reclamos, entonces se unen, son de la misma naturaleza. Son razones y causas de sus medidas. Sin embargo, los directivos de la empresa se negaban a sus peticiones, provocando la radicalización de sus medidas. Muy bien, entonces los trabajadores pedían pues aumento y pedían seguro, y los empresarios le decían que no. Y al decirles que no, entonces los motivaron para que ellos tomaran medidas más fuertes, de mayor fuerza en su lucha. Eso es lo que está diciendo el ejercicio, pues. La respuesta es la alternativa B. 11 dice, era una mujer hermosa y muy segura de sí misma. Debido a ello, conector de causa, debido a ello, hombres, no todos, todo hombre, todos, ¿no? Todos, hombres y mujeres la ven con admiración. Muy bien, nos expresa pues las razones de admiración de una dama, ¿no? Además de hermosa, era muy segura de sí misma. Entonces todos la admiraban, todos pues la valoraban muy bien. La respuesta es la de 12. Le gusta leer relatos históricos y tratados de geografía humana y social, pero teme viajar. Miren, nos habla de una persona que le gusta pues la historia y también la geografía. Si le encanta la geografía, lo que uno supone pues que vaya pues, ¿no? Vaya a los lugares a explorar, a conocer in situ. Pero en este caso me está diciendo que no lo hace. ¿Por qué? Porque teme viajar, ¿no? Aunque le den todas las facilidades, ¿no? Aunque busquen enamorarlo, diciéndole que va a estar en primera clase, ¿no? En el avión, de repente, o en el vehículo que lo desplace, va a estar muy cómodo, no va a sentir el viaje. Por más que le digan, por más que lo enamoren, lo quiera convencer, dice, no, 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 temo viajar. Sea con las comodidades que fuere, temo viajar. Esa es la respuesta al ejercicio, muchachos. La 2 es la alternativa A. ¿Listos? Es la alternativa A. Ahora sí, voy a mencionar, muchachos, los resultados. De repente un alumno ha obtenido pues notas muy bajas, no lo voy a mencionar pues para no incomodarlo, voy a mencionar los que están en la parte superior, ¿ya? Los que están en la parte superior, usted coteje, los que no han enviado, coteje sus respuestas, me lo hará saber por el chat, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Tenemos alumnos con 10 aciertos. A ver, vamos un ratito. Bien, joven, tenemos 5 alumnos con 10 aciertos. ¿Estamos? 5 alumnos con 10 aciertos, y eso es muy bueno, ¿ya? Estos 5 muchachos están empatando, pues, ¿no? Obviamente el primer lugar, ¿correcto? Están empatando el primer lugar. Es bueno señalar también, resaltar el trabajo de Adrián y de Brenda Tobar. Felicitaciones, tienen 7 aciertos. ¿Estamos? Muy bien. Vamos entonces a leer los nombres de aquellos alumnos que han obtenido el máximo puntaje. Bueno, no ha sido el puntaje excelente, 12, pero 10 es una muy buena nota, ¿ya? Felicitamos entonces a la alumna Fátima. ¿Estamos? Fátima tiene 10 aciertos. Fátima Collado. Felicitaciones, Fátima, 10 aciertos. Felicitamos del mismo modo a nuestro alumno Enrique Arturo Chuche. Tiene también 10 aciertos. Enrique, felicitaciones. Muy bien. Felicitamos a nuestra alumna Abigail Benítez. Abigail, felicitaciones. Abigail Benítez también tiene 10 aciertos. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen trabajo. Alejandro Magno, 10 aciertos. Muy bien, Alejandro. Y nuestra alumna Mireya, con 10 aciertos. Bien, muchachos, felicitaciones, pues,
a todos ustedes, y los que no pudieron enviar por ciertas razones, muchachos, es muy fácil entender que a veces pues los dispositivos virtuales no responden a las necesidades que uno pretende. A veces no nos facilita también la conexión a la red, pero sé que están comparando las respuestas que han alcanzado. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, nos escriben también por el chat Adriano, que ha obtenido 9 aciertos. Eso es muy bueno. Correcto. Estamos bien, estamos bien. Romina nos dice, profe, 8. Está bien, Romina. Felicitaciones también. Bien, muchachitos. De este modo, pues, llegamos a la parte final de nuestra clase el día de hoy. Estamos la próxima semana. Gracias, profesor, Trabajaremos por la un clase. nuevo tema interesante como todos estos. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Brenda Tobar, lo dije hace un momentito, obtuvo 7 aciertos. Ya, muy bien. Bien, 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 Brenda. Bien, jóvenes, de esta manera, pues, damos fin a nuestra clase el día de hoy, agradeciendo, como siempre, su esmerada atención. Felicitarlos, pues, porque en vacaciones muchos, pues, quisieran descansar, colgar, ¿no? Pero ustedes, pues, están esforzándose por avanzar cada día más en su formación, tanto académica como también, pues, en otros aspectos del desarrollo de la inteligencia y de la humanidad. Muy bien, felicitaciones por todo. Nos vemos la próxima semana. Bien, muchachos, reitero mi agradecimiento. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Que tenga un buen fin de semana, profesor. Gracias. Chao.